Noticentro 1, CMI. Bogotá reabre discotecas, bares, conciertos y fútbol con público. Habrá aforo del 50% en todos los escenarios. Santa Fe Nacional reabre en el Campín con público el martes de la próxima semana. Gremio médico rechaza flexibilización de medidas en Bogotá. Bajan contagios y bajan muertes en Bogotá. Vuelve exigencia de pruebas a viajeros en El Dorado. 345 muertos y 28 masacres en lo que va del año en el país. 26 pozos vandalizados, denuncia Ecopetrol. Crisis humanitaria en Ituango. Duque pide a Estados Unidos incluir a Venezuela como patrocinador de terrorismo. Desempleo en hombres cabeza de hogar sube al 25% y mujeres al 40%, revela el DANE en Pregunta a Yamir. En el mundo, alarma en Estados Unidos por crecimiento de contagios y muertes. Gobierno de Estados Unidos critica a Superintendencia de Industria sobre inversiones en Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Bogotá se reactiva totalmente. Discotecas, conciertos y fútbol con público regresan a la capital del país con aforos del 50%. La alcaldesa Claudia López anunció la decisión tras advertir que se registra una caída en la ocupación del 72% en las camas de las unidades de cuidados intensivos. A partir de este fin de semana, Bogotá reabrirá las discotecas, volverán los conciertos y el fútbol con público. En ninguna de estas actividades se exigirá carné de vacunación. Hoy podemos anunciarle con mucha felicidad a Bogotá que se abre el fútbol, los conciertos y los lugares de baile con un aforo hasta del 50%, que es lo que nos permite la norma nacional, y con los respectivos protocolos de bioseguridad. Los sitios de rumba operarán hasta la 1 de la mañana, aunque en bares y discotecas no habrá restricción a la venta de licor. En eventos masivos estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. En ningún caso, ni en los eventos en espacios abiertos, ni en los eventos cerrados, se permite el consumo de bebidas alcohólicas en este momento. Los sectores nocturnos celebraron el anuncio y piden extender el horario de funcionamiento. Lo que queremos los bares es poder trabajar como veníamos antes de la pandemia, poder trabajar con horarios normales hasta las 3 de la mañana. Las pistas de baile no están existiendo ya, casi que si hay un baile o hay una interacción está pasando dentro de la misma mesa, dentro del mismo espacio del grupo. La industria del entretenimiento ha sido la más afectada en esta pandemia. Llevamos 18 meses sin poder trabajar, pero bueno, por lo menos ya hay una muy buena intención por parte de la alcaldía. Los establecimientos y organizadores de eventos tendrán que hacerse cargo de la logística para evitar aglomeraciones. Quienes permitan el desorden se expondrán a drásticas sanciones. Se puede llegar hasta el cierre del establecimiento o evento o sanción indefinida del operador de un evento que no cumple los requisitos. El aforo en los cines y los teatros aumentará, pasará del 25 al 50%. Esta semana quedará listo el decreto que será sometido a aprobación del Ministerio del Interior. La idea es que para el fin de semana haya luz verde para la reapertura del sector nocturno y de entretenimiento en la capital. Con el partido Santa Fe Nacional se reabre el Campín para el público. El partido se jugará el próximo martes 3 de agosto. Además de confirmar el aforo para el ingreso a los estadios de Bogotá, Blanca Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD, informó sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta en los escenarios. El compromiso es que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, que los hinchas mantengan la distancia de 1 metro entre cada uno, o sea, una distancia de al menos una silla por medio entre los hinchas, y que usen muy bien su tapabocas y que usen el alcohol o el gel en sus manos. Además de Millonarios y Santa Fe, La Equidad también tendrá espectadores. Vamos a habilitar también techo, vamos a atender allí los partidos de equidad. Cada club va a decidir cómo maneja su boletería. Los juegos en los que se abrirá el Campín serán el 3 de agosto entre Santa Fe y Nacional y el 8 de agosto entre Millonarios y Santa Fe. Cabe agregar que no se permitirá el ingreso ni de pitos ni de bubucelas para evitar que los espectadores se quiten los tapabocas. Teniendo en cuenta el comportamiento en los dos juegos, se determinará si la apertura de los estadios es definitiva.
Pues el gremio médico rechazó la decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de reabrir discotecas, estadios de fútbol y otros espacios públicos. Pide mayor control ante la presencia de más de 60 linajes del coronavirus en Colombia. Para Dione Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, es una irresponsabilidad la reapertura de bares, teatros y estadios en Bogotá. Consideramos altamente inconveniente en este momento cualquier espacio que se preste a aglomeración. Dice que no es momento para abrir discotecas y que esto podría traer un inminente cuarto pico de la pandemia. Por ello hacemos un especial llamado, no es este el momento para las tabernas, las discotecas, los coliseos y los estadios. Estamos hasta ahora descendiendo del tercer pico. No queremos un cuarto pico mucho más letal en Colombia. Explica que en este momento no se puede bajar la guardia y que hay al menos 60 linajes confirmados en el país, entre ellos el Delta, que es más contagioso. Colombia reportó una importante reducción en los contagios por COVID. Se registraron menos de 9.000 nuevos casos. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este lunes otras 8.503 infecciones, presentadas en su mayoría en la capital del país, en el departamento de Antioquia y en Valle del Cauca. Los casos activos a la fecha por debajo de 100.000. En este momento 98.647. Las personas que han contraído COVID-19 en Colombia, un total de 4.736.349. Las muertes reportadas este lunes, 314. Ya han muerto por COVID-19 en Colombia un total de 119.682 colombianos. Los recuperados aumentan con otros 17.000 para un total de 4.505.112. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días. El pasado viernes, 13.164 contagios, 352 muertes. 24 de julio, 11.064 contagios, 350 muertes. 25 de julio, 11.048 contagios, 330 muertes. Hoy, 8.503 contagios y 314 muertes. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que el gobierno volverá a exigir en los aeropuertos una prueba PCR negativa para salir del país. Con el equipo. A través de su cuenta de Twitter, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que en los próximos días se implementará la plataforma para exigir nuevamente una prueba negativa de COVID para salir del país. En próximos días será habilitada funcionalidad en Coronap para que viajeros que salen de Colombia presenten resultados de PCR que serán buscados por el app en el repositorio de datos de laboratorios certificados por el Instituto Nacional de Salud de Colombia. Según el gobierno, estas medidas se toman por la alerta mundial tras la proliferación de la variante Delta del COVID-19, que es mucho más contagiosa. Por su parte, gremios del turismo y las EPS señalaron su respaldo a la imposición de restricciones a quienes se nieguen a vacunarse contra el COVID-19. Apoyaron medidas como la creación del llamado pasaporte digital de vacunación. Voceros del turismo y del comercio se mostraron de acuerdo con establecer medidas que restrinjan el ingreso a ciertas actividades a las personas que no se quieran vacunar contra el COVID-19 bajo el principio de que prima el bien común. Sería una decisión que también llevaría a que la gente tome mayor conciencia. El interés general prima sobre el interés particular. Las EPS también están de acuerdo con medidas encaminadas a incentivar la vacunación. No hay excusas para no estar vacunados y tenemos que ser conscientes de una corresponsabilidad, no solamente con nosotros mismos, nuestras familias. Según las cuentas de las EPS en Colombia, solo 1 de cada 5 colombianos ha recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, lo que deja a un amplio margen de la población todavía en riesgo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En lo que va corrido de este año han sido asesinados 345 colombianos en masacres, atentados contra líderes sociales y contra exguerrilleros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz. Cauca y Antioquia son los departamentos con mayor número de hechos violentos y de víctimas. Los últimos hechos violentos ocurrieron en el departamento del Caquetá. En San Vicente del Caguán fueron asesinadas 5 personas. En el municipio de La Montañita fueron asesinados 3 hermanos. Los otros 6 son personas desconocidas que no se les conoce muy bien la identidad porque no viven en el departamento del Caquetá, sino que se presume que al parecer son ajustes de cuentas de narcotráfico. En Balboa, departamento del Cauca, fue asesinada una mujer de 37 años y 2 menores de edad. Quienes fueron agredidos con armas de fuego por parte de 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Según el reporte de Indepaz, este año han ocurrido 28 masacres, en las que han sido asesinadas 214 personas. El departamento con más víctimas es Cauca, donde han ocurrido 10 masacres, en las que fueron asesinadas 37 personas. En Antioquia también han ocurrido 10 masacres y han asesinado a 36 personas. En el departamento del Valle, 8 masacres con 35 víctimas. En Nariño, 6 masacres en las que asesinaron a 24 personas y en Caquetá, 5 en las que asesinaron a 17 personas. Otros 12 departamentos del país registran 1 o 2 masacres. Según este mismo reporte, este año han sido asesinados 30 exguerrilleros de las FARC que dejaron las armas. Si se tienen en cuenta los datos desde la firma de la paz en 2016, ya son 280 víctimas. Estamos haciendo nuevos relatos de nuevas victimizaciones. Son más de 280 firmantes del acuerdo de paz asesinados. Y tal vez estamos como repitiendo esos ciclos que se dieron en Urabá cuando el EPL firmó la paz. El informe de Indepaz también registra el asesinato de 101 líderes sociales o comunitarios, hechos calificados como violencia política. Y es que la violencia no cesa. Precisamente en las últimas horas en el municipio de El Carmen, esto es en norte de Santander, fue asesinado otro líder social. El reconocido líder social Giancarlos Rodríguez Díaz, asesinado, era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Aguilas del municipio del Carmen, norte de Santander. Siguen asesinando a nuestros compañeros de la lucha como los líderes y ahora nuevamente hoy en el Catatumbo. Preocupante esta situación porque no solamente son los asesinatos que hoy están en el orden del día contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, sino también las amenazas que se vienen registrando, las desapariciones forzadas y los secuestros. Al parecer, el líder social fue sacado de su residencia y hora después asesinado en la vía Convención. En el mes de julio, 2 líderes y una lideresa fueron asesinados por grupos ilegales en el Catatumbo. Mientras tanto, en el Cauca fue asesinado un exguerrillero de las FARC, firmante del acuerdo de paz. Jorvis Valencia Carabalí es el nombre del reincorporado asesinado cuando regresaba a su casa a las afueras del municipio de Buenos Aires, norte del Cauca. Con él serían 279 combatientes de FARC asesinados desde la firma del acuerdo. Con el homicidio en las últimas horas de 2 comuneros indígenas en el resguardo del Nilo, zona rural de Caloto, y por datos de la Fiscalía Seccional Cauca, en lo corrido del año han sido asesinadas 379 personas de manera violenta en el departamento. El 15% de los casos tienen avances y el 11% han sido esclarecidos. Ecopetrol denunció que 26 pozos petroleros fueron vandalizados en un campo de extracción de crudo en Santander. Por bloqueos y problemas de orden público en la zona se instaló comité de seguimiento para buscar una solución al conflicto que se registra en el sector. Nuevamente Ecopetrol y su infraestructura es objeto de ataques que afectan la operación de la compañía. Esta vez en el campo Llanito, en inmediaciones al municipio de Barrancabermeja, en Santander, se afectaron 26 pozos petroleros, de los cuales 21 pozos tuvieron que suspender actividades. De este número, 15 fueron vandalizados y atacados por encapuchados, mientras 6 más fueron apagados en su operación. La situación se dio por una invasión de 300.000 familias en predios tanto de la alcaldía como de la compañía, lo que genera riesgos para la seguridad de esta población. Una vez las autoridades iniciaron el desalojo, se generó el estallido de la comunidad donde un grupo de encapuchados la emprendieron en contra de la operación de la empresa. Además, se han presentado bloqueos en la zona y hechos de violencia que han afectado a la ciudadanía. Invitamos a toda la comunidad en general para que brinde información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la comisión de actividades delictivas, comunicándose a la línea de emergencias 123 y a los diferentes números únicos de los 11 cuadrantes en la ciudad de Barrancabermeja. A través de un comunicado, la empresa rechazó los hechos y anunció una comisión de seguimiento tras las afectaciones a un campo que produce más de 5.400 barriles por día. Este lunes se desarrolla un consejo de seguridad por parte de las autoridades locales para buscar una solución por la vía del diálogo. Y en el departamento del Chocó, las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron una grave emergencia en 3 poblaciones.
Las fuertes lluvias de las últimas 48 horas ocasionaron el desbordamiento de los ríos Atrato y Baudó, afectando con las inundaciones a más de 1.200 familias de los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó. 50 de ellas fueron reubicadas de emergencia. La creciente de estos principales ríos arrasó con algunos enseres, cultivos de pancoger y animales de corral. La situación más compleja se presenta en la zona del Medio y Alto Baudó, en donde ya son más de 50 familias evacuadas por la situación de riesgo que presentan estas inundaciones. Desde la Coordinación de Gestión del Riesgo se elevó un llamado a los diferentes municipios a mantener activos los planes de contingencias frente a la temporada de lluvias y a los fenómenos amenazantes. Con el paso de las horas se agrava la crisis humanitaria en el municipio de Ituango, en Antioquia, hasta donde cada día llegan más personas desplazadas que son amenazados por los grupos armados ilegales. Con 3.700 campesinos que tuvieron que salir desplazados por amenazas de grupos armados, en Ituango, Antioquia, fue declarada la calamidad pública. La gran mayoría permanecen en 8 albergues, pero ya hay escasez de alimentos y de medicinas. Nos están llegando ayudas, sí, pero muy bien poquito. Somos demasiados y las ayudas no alcanzan a cubrir todas las necesidades de las personas. Nos dan un kit para toda la parte del salón. Las autoridades identificaron a los grupos armados responsables de las intimidaciones y ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa por alias Camilo, integrante de las disidencias de las FARC. Por redes de WhatsApp se les envían mensajes diciendo que deben salir de sus parcelas a la cabecera municipal, pero claramente allí un actor ilegal que es el GAO Residual 18 y 36 y el GAO Clan del Golfo. Además de la tensa situación de orden público, el pueblo está incomunicado. La vía principal quedó afectada por varios derrumbes. Solo se puede llegar en helicóptero, pero también se dificulta por condiciones climáticas. Ya hay desabastecimiento de gas y gasolina. La vía principal a Ituango, donde se presenta una pérdida de banca muy importante, muy complicada, pero ya está tanto la maquinaria como el equipo de geólogos de la Secretaría de Infraestructura Física. Se espera que una nueva comisión viaje mañana junto al ministro del Interior a la zona para aumentar el pie de fuerza que permita un posible retorno seguro de los campesinos. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, ofreció una recompensa de hasta 600 millones de pesos por alias John Mechas, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, quien habría ordenado el atentado contra el presidente de la República, Iván Duque. Según la policía, alias John Mechas estuvo 20 años en las antiguas FARC y después de la firma de la paz en 2016 se convirtió en el jefe de la disidencia del Frente 33 en el Catatumbo. Ahora suma a su prontuario el atentado a la Brigada 30 del Ejército y al presidente de la República en Cúcuta, por lo que la policía pidió a Interpol su captura internacional. Miembro de grupo terrorista, actos terroristas, delito relacionado con el terrorismo, utilización de artefacto explosivo. Es un atentado con una bomba. Su última ubicación conocida habría sido en el estado venezolano del Zulia. Tenemos información en este momento de que él con su grupo principal podría encontrarse en Casigua del Cubo, estado de Zulia, en Venezuela. Los investigadores vincularán a este proceso a otros 2 hombres armados conocidos como Darwin y Andrei, cuya voz aparece leyendo en el comunicado en el que las disidencias se adjudican los atentados. Por más de 5 horas, la Fiscalía escuchó al capitán retirado del Ejército, Andrés Medina, quien busca llegar a un acuerdo para recibir beneficios judiciales por su presunta participación en el atentado en la Brigada 30 del Ejército y el ataque al helicóptero del presidente Iván Duque. El capitán retirado Andrés Medina y su abogado estuvieron reunidos con los fiscales que investigan los atentados en la Brigada 30 del Ejército y el ataque al helicóptero del presidente Iván Duque. Medina reafirmó su disposición de aceptar cargos e incluso su abogado dijo que están dispuestos a colaborar también con la justicia de Estados Unidos en caso de ser requeridos en extradición. Creo que son 3 marines del ejército americano que se encontraban en el cantón militar y teniendo en cuenta pues que hay extradición de nuestro estado con Estados Unidos, pues lo más probable es que lo van a pedir en extradición. La Fiscalía analiza si le otorga un acuerdo a Medina con el que recibiría una rebaja de pena por algunos delitos. Una rebaja de pena hasta el 50% frente a los delitos que
la ley los puede conceder. El abogado también asegura que Joaquín Medina, papá del capitán, no tiene relación con el atentado. El general Marcos Pinto, quien era el comandante de la Segunda División del Ejército en norte de Santander cuando ocurrieron los atentados a la Brigada 30 y al presidente de la República, pidió la baja del Ejército. Después de los atentados, el general Pinto fue trasladado a Bogotá y hoy pidió su retiro definitivo de la institución. El Ministerio de Defensa confirmó su salida y le agradeció sus 36 años de servicio. El presidente Iván Duque pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que incluya a Venezuela entre los países que patrocinan el terrorismo, tras advertir que los autores intelectuales de las disidencias de las FARC que planearon los atentados en su contra y en contra de la Brigada 30 en Cúcuta están protegidos por Nicolás Maduro. Durante la posesión aquí en la Casa de Nariño del nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, el presidente Iván Duque le pidió a Estados Unidos que incluya a Venezuela como país patrocinador del terrorismo. Embajador Goldberg, con todo el respeto del mundo, pero claramente esa intencionalidad desde territorio venezolano, donde se le dio auspicio a esos grupos para planificar esa operación, es suficientemente claro también para que ustedes como nación y como lo han hecho en otras oportunidades puedan declarar a ese régimen dictatorial de Venezuela como régimen patrocinador del terrorismo. El nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, se comprometió a liderar esta petición ante el gobierno de Joe Biden. Es muy importante que el mundo sepa que desde territorio venezolano se ha permitido desde hace bastante tiempo el tránsito de básicamente el crimen transnacional, narcotráfico, minería ilícita, contrabando de combustible, finanzas criminales en general, grupos terroristas. Y ahora preocupa mucho que desde ese territorio se han planeado acciones contra el presidente de la República de Colombia y contra el pueblo colombiano en general. Eso no es un tema menor. De otra parte, durante la instalación del tercer seminario de análisis y prevención del terrorismo urbano, el presidente Iván Duque le dijo a las disidencias de las FARC, que reconocieron la autoría de los atentados contra él y contra la Brigada 30 en Cúcuta, que no se arrodillará a sus amenazas. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció la adopción de un plan nacional de política criminal para el Estado colombiano que fue concertado con varios sectores. Buenos días. Por unanimidad, los 19 miembros de esta instancia asesora del Gobierno Nacional aprobaron hoy las directrices para los próximos 4 años en materia de política criminal. Contempla un enfoque territorial, diferencial, restaurativo, focalizado en contra del crimen organizado para la transición a la paz. Según el ministro de Justicia, la idea es que las sanciones penales sean el último recurso para el tratamiento de los delitos. Beneficia a los ciudadanos, porque incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa y la resocialización. Esta nueva política estatal que entra en vigencia hoy promete 7 prioridades como la lucha contra la captura del Estado, la corrupción y la humanización de las cárceles, que promete una reclusión en condiciones de dignidad. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El Consejo de Estado condenó a la nación por la muerte de un hombre quien perdió la vida en medio de un atentado perpetrado contra el entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez. Los hechos ocurrieron en abril de 2002 en la ciudad de Barranquilla. La familia de Donaldo Picciotti, conductor que falleció en el atentado que se atribuyó a las FARC, deberá ser indemnizada con más de 1.000 millones de pesos por el daño ocasionado por las fallas en las que incurrió la Policía Nacional en el esquema de seguridad. Un recluso fue asesinado dentro de la cárcel Picota en Bogotá. Isaías Zapata, condenado a 4 años por hurto, fue asesinado en el patio 3 de la Picota. Según la información del IMPEC, la muerte de este recluso se habría dado en el marco de una riña por problemas de convivencia con sus compañeros. La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena por narcotráfico contra un ex capitán de la Armada. La Sala Penal confirmó la pena de 9 años de prisión impuesta en 2018 a Peter David Benítez, alias Pescado, por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y espionaje. Las investigaciones comprobaron que hizo parte de una banda que integraron otros miembros de la fuerza pública y que entregó información sensible para facilitar el tráfico de drogas.
La Asociación Distrital de Educadores dijo que en 80 colegios públicos de Bogotá ha habido contagios con COVID-19. Por eso pidió extremar las medidas en estas instituciones. Docentes de la Asociación Distrital de Educadores protestaron hoy frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá con el ánimo de llamar la atención sobre un reporte que maneja ese gremio de al menos 80 instituciones educativas donde se vienen presentando casos de contagios de COVID en menores. Donde haya solo una sospecha, ellas deben ir a la institución educativa a hacer el testeo, a crear el cerco epidemiológico, a revisar todas las condiciones de bioseguridad y a cerrar la institución educativa. Eso tiene que estar en cuarentena. Entre las localidades más afectadas, según el reporte de la ADE que originó la protesta, están Kennedy, Engativá y Suba. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que el regreso a clases presenciales es necesario para mejorar el nivel de los estudiantes que resultó afectado por la pandemia. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, no ocultó su preocupación por el impacto que está teniendo la pandemia y la ausencia de las clases presenciales en el rendimiento académico de los menores, lo cual se podría estar reflejando en unos menores puntajes en las pruebas PISA. Y claramente, no solo en Colombia, sino en general, pues hay una afectación en aprendizajes, afectación que no solo por la prueba PISA, sino realmente por la importancia de impactar en los niños debemos trabajar. La ministra habló de una estrategia para contrarrestar el bajonazo en el nivel académico. Y por eso, luego de llegar, y esta es la invitación a todos los padres de familia, de retornar la presencialidad, pues trabajaremos muy fuerte con los secretarios, con los maestros, con los rectores en planes, en una estrategia que se denomina Evaluar para Avanzar, que va de grado 3 a grado 11 para trabajar los temas de matemáticas, de lectura, de ciencias y de competencias socioemocionales. Por la pandemia, las pruebas PISA, que miden las competencias de los estudiantes de educación básica, fueron aplazadas hasta el año 2022. Con el apoyo de congresistas de la oposición, el Comité Promotor del Paro radicará mañana 11 proyectos de ley que, según el secretario general de la CUT, Diógenes Orjuela, recogen las peticiones expresadas en las manifestaciones sociales. Los proyectos que radicarán este martes los miembros del Comité Nacional del Paro, en compañía de los congresistas de la bancada de oposición, son renta básica, reactivación para las MIPYMES y generación de empleo, reactivación agropecuaria, reactivación económica del agro, incentivos para la juventud, fijación de precios de insumos agropecuarios, matrícula cero, derechos pensionales que deroguen el decreto 1174, prevención de la violencia de género y regulación del derecho a la protesta. Tenemos un diseño de movilización y de seguimiento de cada proyecto. Es decir, el país va a estar enterado en el día a día de cómo va evolucionando la situación de esos proyectos en el Congreso de la República. Como el Comité de Paro no tiene iniciativa legislativa, los 11 proyectos que recogen el clamor popular en las manifestaciones sociales que ha realizado todo el país tendrán el acompañamiento de la bancada de oposición en el Congreso de la República. En todo caso, nosotros hemos puesto estos proyectos junto con el Comité del Paro en la agenda legislativa y ahora el balón está en la cancha del gobierno. El gobierno no escuchó a los estudiantes, a los jóvenes ni a los trabajadores. El presidente del Congreso dice que como cualquier otro proyecto debe surtir el trámite normal. Surtirán el efecto y el trámite correspondiente a cualquier proyecto de ley desde su viabilidad, sus posibilidades técnicas y sus posibilidades financieras. Los que generen algún gasto requerirán el aval correspondiente por parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Nacional. Algunas de estas iniciativas, como la matrícula cero, ya fueron presentadas por congresistas de la oposición, pero fueron hundidas en el Congreso. En otros temas, hoy fueron reveladas alarmantes cifras sobre violencia intrafamiliar en nuestro país. En el primer semestre de este año fueron denunciados más de 55.000 casos. Según cifras consultadas por Noticentro 1 CMI, solo en 6 meses de este año se denunciaron 55.239 casos asociados con este flagelo. Los estudios muestran los factores económicos, el estrés en el hogar, la falta de oportunidades, estos cambios a nivel individual, de pareja, de trabajo, ha traído como consecuencias altos niveles de estrés que se traducen en problemas del estado del ánimo. El aumento del 2,2% respecto al año anterior evidencia una problemática que cada vez empeora.
Una situación difícil, especialmente en aquellos hogares donde hay niños. En más de 1.200 casos estuvo involucrado un menor. Son niños con ansiedad, depresión, estrés y obviamente ya se han registrado casos de desafortunados de intentos de suicidio. El uso de armas de fuego en medio de discusiones familiares va en aumento. En 3 de cada 10 casos denunciados hubo uso de armas. Un millonario robo de oro se perpetró por un grupo de delincuentes en una exclusiva zona de Medellín. Hasta este edificio, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, llegaron 15 delincuentes disfrazados de policía Sijín, según las autoridades, fingiendo un falso operativo. Luego subieron a una comercializadora de oro en el piso 13 y se robaron cerca de 3.000 millones de pesos. Utilizaron vehículos, utilizaron motos, todas ellas están ya identificadas. Tenemos hasta ahora un reporte de un robo de cerca de 400 millones de pesos en dinero, en efectivo y 12 kilos de oro. El edificio permanece custodiado por personal especializado de seguridad, mientras que las autoridades analizan el recorrido de los delincuentes para lograr su ubicación. Un juez envió a la cárcel a 7 personas que integraban una banda dedicada al hurto de vehículos de alta gama en Bogotá y que había estafado a varias personas. 7 personas lograron conseguir más de 4.000 millones de pesos luego de robar vehículos de alta gama en Bogotá. Tras ser hurtados, eran ofrecidos en internet y los compradores de los carros eran estafados. Tramitaban documentos falsos y posteriormente estafaban a los ciudadanos, pero asimismo se logra mediante investigación criminal la identificación de 4 delincuentes que realizaban hurto a mano armada. La Fiscalía señaló a los detenidos por los delitos de hurto, concierto para delinquir y falsificación de documentos. Según cifras de las autoridades, este año 3.492 vehículos han sido hurtados en el país. El Consejo de Bogotá rindió cuentas de manera pública del balance de su actividad durante el primer semestre del año. Según la presidenta del Cabildo Distrital, María Fernanda Rojas, se han presentado 316 proyectos de acuerdo y han sido aprobados 25, especialmente en temas ambientales. Los concejales manifestaron su preocupación por la inseguridad en la capital. En el estadio Olaya Herrera, en el sur de la ciudad, el Consejo siguió en la calle. Del escritorio al territorio, rindió cuentas a los ciudadanos, con sus 3 mujeres directivas a la cabeza. Creo que el Consejo de Bogotá ha tenido una actuación que no se ha suspendido en ningún momento, sino que al contrario ha mantenido un ritmo intenso. Movilidad, protesta social, presupuesto y la inseguridad, sobre todo en el hurto a personas, estuvieron en los debates. No estamos frente a una percepción. La inseguridad en Bogotá es una realidad. Hemos visto una administración complaciente con la inseguridad en Bogotá. Tiene que haber un cambio de enfoque en materia de seguridad que no se suple con el tema de aumento de pie de fuerza o aumento de cámaras en la ciudad, sino que tiene que estar dirigido alrededor de las políticas sociales. La atención se centra en el proyecto de rescate social presentado por la alcaldesa, que muchos concejales critican pese a que cuenta con el apoyo necesario para ser aprobado. Es un rescate al déficit de Transmilenio, es un rescate a los buses de Transmilenio, es un rescate con dinero público a un mal negocio que pues es al que le sacan provecho unos privados. La alcaldesa anunció que este año iba a cambiar el presupuesto en 1.8 billones de pesos para trasladar esos recursos al rescate social. Y así fue el anuncio, pero cuando presentaron el proyecto al Consejo, ya de los 1.8 billones de pesos, 60% era para Transmilenio. Los concejales ante la crisis de Transmilenio piden urgente una solución estructural que pase por renegociar los contratos del sistema de transporte y subsidiar el pasaje para los estratos 1, 2 y 3. Con documentos falsos, el consorcio Distrito Capital ganó una millonaria licitación para la señalización vial en Bogotá. Noticentro 1 CMI obtuvo las certificaciones falsas con las que dicho consorcio acreditó su experiencia. La denuncia ya está bajo la lupa de la Fiscalía. Se trata de la licitación para la señalización vial por 124.000 millones de pesos. Uno de los ganadores fue el consorcio Distrito Capital, que obtuvo el lote 1 por 16.000 millones de pesos con documentos falsos.
El consorcio que funciona en esta casa de Bucaramanga reportó 2 contratos para acreditar su experiencia, uno con Ecopetrol y otro con la Alcaldía de La Macarena, donde supuestamente había construido obras y señalización vial en el casco urbano del municipio. El contrato reportado es el 005 del 2005. Según confirmó la propia Alcaldía de La Macarena, no fue para obras y señalización vial, sino para la adquisición de tubería y alcantarillado en barrios del municipio. Además, no lo ejecutó el consorcio Distrito Capital ni sus empresas asociadas, sino otra persona natural, y no fue por 781 millones, sino por 42 millones. Aunque la Secretaría de Movilidad tuvo conocimiento de la falsedad del documento el 7 de julio, a través de una denuncia en la que se pidió revocar la adjudicación, firmaron el 9 de julio el contrato, lo que podría constituirse en prevaricato. Hoy la denuncia está en manos de la Fiscalía. Esta noche la Secretaría de Movilidad confirmó que hubo inconsistencias en la información entregada, ya dio traslado a la Fiscalía, citó al contratista y analiza una posible suspensión o anulación de la adjudicación. El precio del café en la bolsa de Nueva York sigue en alza y ya se cotiza a $2 la libra. El precio de compra a los productores también aumentó. Esta semana se dio un buen inicio para el precio del café, que continúa marcando históricos debido a la coyuntura internacional por cuenta de la caída en la producción de Brasil, azotada por las heladas y el fenómeno climático. Este lunes se cotizó en la bolsa de Nueva York a $2.07 la libra, registrando una valorización de 9,52% frente al cierre del pasado viernes. El alza en el exterior se refleja en el mercado interno, donde la carga ya se encuentra en 1.905.000 pesos en las principales cooperativas del país. La rentabilidad crece para los productores. Estos mejores precios, afortunadamente hoy, cuando hay cosecha cafetera, se están viendo materializados en un mejor ingreso para los productores. Esperamos que esto continúe y que así se consolide un rendimiento y un buen negocio para los productores que se lo merecen. Los productores ven el tema como una oportunidad de inversión y de ahorro. Generar un ahorro para el futuro y así mejorar la calidad de vida de todas las familias caficultoras del país. Lamentable la situación de nuestros vecinos cafeteros del Brasil con esas heladas que están viviendo, pero eso se traduce en una oportunidad grande y de alegría para el caficultor colombiano. El caficultor colombiano debe ver esta oportunidad como la oportunidad de renovar sus cafetales. La tendencia se mantendría para las próximas semanas. Millonarias pérdidas sigue dejando el robo de energía en el Atlántico. Tras realizar la desconexión en 337 de las 15.000 ventas estacionarias en el centro de Barranquilla, la empresa Aire reveló un detrimento que en el departamento del Atlántico le genera a la empresa pérdida de energía y de dinero. La energía que se pierde en el departamento del Atlántico mensualmente alcanzaría para brindarle el servicio a cerca de 20 municipios durante 45 días. La empresa llamó a los usuarios a trabajar de la mano para reducir las pérdidas. Estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos que pueden significar la afectación por el robo de energía mensualmente. Durante las acciones adelantadas contra las conexiones ilegales en el centro de Barranquilla, se retiraron cables de diferentes calibres con un peso aproximado de 107 kilos. Gran impacto generó en el sector económico de Cali la solicitud de Almacenes La 14 para adelantar la liquidación judicial de la empresa. La noticia la dio a conocer Almacenes La 14 por medio de un comunicado explicando que presentó ante la Superintendencia de Sociedades la solicitud de liquidación judicial debido a la situación crítica no reversible. La solicitud que hace la administración de La 14 ante la Superintendencia de Sociedades de ordenar su liquidación, creo que es una noticia demasiado dolorosa y triste. Es dolorosa y triste por lo que la 14 ha representado durante estos más de 60 años como líder del retail en Colombia y sobre todo en el Valle del Cauca. Actualmente Almacenes La 14 cuenta con una planta de 2.242 empleados directos en sus 26 sedes ubicadas en 7 departamentos del país. El dólar aumentó 30 pesos y su cotización se acerca a los 4.000 pesos. El precio del dólar alcanzó su nivel más alto en el año cuando en la jornada de este lunes cerró en 3.904 pesos, lo que representó un alza de 30 pesos frente a la tasa representativa del mercado que regía para hoy de 3.874 pesos.
La reunión de esta semana de la Reserva Federal y los mensajes entre Estados Unidos y China por la política de comercio exterior generaron presiones a la tasa de cambio. La volatilidad al alza en la tasa de cambio continúa en esta segunda quincena del mes de julio, superando ya la barrera de los 3.900, una semana justo en donde se reunirá la banca central en los Estados Unidos y en donde eventualmente podrían hablar del tapering, esa famosa estrategia de retirar liquidez de los mercados financieros. Se estima que el dólar puede alcanzar los 4.000 pesos esta semana. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,17% a 1.256 puntos. La acción de Titán fue la que más subió, con una valorización de 13,33% a 17.000 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 1,95% a 196 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,11% a 28.300 pesos. El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, reveló que la entidad ha evitado el pago de cerca de 1 billón de pesos en pensiones cobradas de manera fraudulenta. En una reciente sentencia, la Corte Constitucional ratificó la facultad de Colpensiones para revocar las pensiones fraudulentas. El caso se remite a una ciudadana afiliada a esta entidad que venía cobrando una mesada de jubilación desde el año 2014. En un video enviado a medios de comunicación, el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, afirmó que se sienta un precedente en contra de la ilegalidad. Colpensiones logra que la Corte Constitucional revise el caso y ratifique que no se pueden tutelar derechos que han sido adquiridos de manera fraudulenta y que se respeta el debido proceso por parte de la entidad para suspender las prestaciones económicas. Según Colpensiones, en los últimos 2 años se ha logrado detener o prevenir la afectación al patrimonio público por 996.000 millones de pesos en fraudes con pensiones. El petróleo de referencia Brent bajó. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.904 pesos con 17 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.710 pesos y la venden entre 1.760 pesos. Un euro cuesta 4.619 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 7 centavos. El azúcar se transó en 18,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72 con 19 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73 con 95 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.597 pesos. Varios ambientalistas hicieron un fuerte llamado de atención al gobierno nacional para que se ratifique el Tratado de Escazú, un acuerdo internacional que busca una mejor gestión en protección ambiental. Ambientalistas piden que con urgencia el presidente Iván Duque ponga su atención en el Acuerdo de Escazú, un trámite firmado en diciembre de 2019 que aún está en el limbo por la no ratificación en el Congreso. Colombia está en el limbo. Si el presidente no toma una decisión muy fuerte en el sentido de hacerlo pasar por el Congreso, vamos a estar en problemas. ¿Pero qué es el Acuerdo de Escazú? Concentrado en salvaguardar a aquellos que trabajan por la protección ambiental en el territorio. Intereses políticos estarían opacando la importancia del acuerdo ambiental, el cual busca proteger ecosistemas, ambientes naturales, animales y paisajes. En donde se cree que el medio ambiente lo que hace es frenar la economía, está haciendo que muchos de estos acuerdos internacionales se dilaten o demoren en ser ratificados. Preocupa el continuo asesinato de líderes ambientales. La cifra de este año es escalofriante. En el 2021, a la fecha, 130 compatriotas han fallecido. Por primera vez en la historia, el Vaticano procesará por malversación y soborno a un alto prelado. Se trata del ex cardenal retirado Angelo Becciu, ex número 3 de la Santa Sede.
El Vaticano afrontará mañana una jornada histórica impulsada por las reformas del Papa Francisco. Uno de sus antiguos altos cargos será procesado por corrupción. Se trata del cardenal Angelo Becciu, de 73 años, exintegrante de la Secretaría de Estado y número 3 del Vaticano, quien fue obligado por el Papa Francisco a dejar su cargo. Se sentará en el banquillo de los acusados, constituyendo la primera vez que la justicia de la Santa Sede encausa a un miembro del colegio cardenalicio. Becciu, junto a otras 9 personas, es acusado por su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos, delitos relacionados con la compraventa de un edificio de lujo en Londres con fondos de obras caritativas, que según las investigaciones dejaron un agujero de casi 400 millones de euros en el pequeño estado. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Manuel Alí, celebró el hecho de que el Vaticano lleve a juicio por corrupción a un cardenal en retiro. Para la Iglesia Católica Colombiana, lo que sucede bajo el pontificado del Papa Francisco es histórico. Por primera vez el Vaticano condena por corrupción y malversación de fondos a un cardenal. Así es, sí señor. Es primera vez que se está juzgando a un cardenal por corrupción, que es el cardenal pues que estaba encargado antes de todos estos temas en la Secretaría de Estado. Señor, la Iglesia da esos avances para generar confianza en los fieles, en los creyentes, por convicción. ¿Por qué? No solamente para generar confianza, sino porque realmente estamos conscientes que nosotros tenemos que ser signo precisamente de anticorrupción, signo de solidaridad y de empatía, signo de respeto ante los bienes públicos. Y cuando un laico, cuando un fiel nos entrega, digamos, una ofrenda, pues eso es también algo sagrado que tenemos que saberlo administrar. Monseñor Ali dice que la Iglesia colombiana no es corrupta. Somos muy juiciosos. De hecho, acuérdate que dentro de 2 semanas vamos a hacer una campaña en la Arquidiócesis de Bogotá para recoger precisamente fondos para seguir con nuestras obras sociales y no duden en ningún momento que vamos a administrarlo con mucha transparencia. Y dice que los fieles dan fe de la transparencia de la Iglesia Católica Colombiana. La siguiente es una nota comercial de Todos por Colombia. Colsubsidio presentó su evolución como marca y renovación de espacios. Más allá de un cambio de imagen, hay un proceso corporativo de transformación para estar en línea con los temas coyunturales del país y el mundo. Es una transformación de la misma y de toda la organización hacia un enfoque. Ese enfoque es que juntos lo podemos hacer, lo hacemos posible. La pandemia nos llevó en unos casos a tener que trabajar digitalmente, caso por ejemplo de la telemedicina, caso por ejemplo de la entrega de medicamentos a la población adulta en su propia casa. Colsubsidio inició un plan de renovación sin precedentes de sus espacios para tener una mayor e innovadora oferta hotelera, teniendo en cuenta que el sector turismo estuvo fuertemente golpeado por la pandemia. Durante la pandemia nosotros no paramos. ¿Cómo nos podíamos adecuar a poder seguir prestando el servicio? En todos los servicios hubo ese cambio. En la parte de hotelería, transformamos todo lo que fue el Hotel Lanceros, transformamos lo que es el Hotel Colonial, transformamos lo que es el Hotel Alcaraván. Le pusimos dentro de los servicios de recreación, pusimos lo que es Cantú a través de del glamping, las cabañas, la modernización misma del club náutico en Paipa. Cuenten con Colsubsidio como un colaborador más en la búsqueda de lo que todos necesitamos: más empleo, más reactivación económica. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En Estados Unidos están encendidas las alarmas por el aumento de casos de COVID-19. El gobierno mantiene varias restricciones para contener la expansión de la pandemia. Estados Unidos, con más de 34,4 millones de contagios y que comenzaba a relajar sus medidas tras haber vivido semanas atrás una curva descendente en infecciones y muertes, parece ceder ante el nuevo aumento de casos de COVID-19 de la cepa Delta. Por eso mismo, el país mantendrá en vigor las restricciones de
de viaje implementadas para vuelos extranjeros por temor a una expansión más rápida del virus. Y mientras las autoridades sanitarias se plantean recomendar que los vacunados vuelvan a llevar tapabocas, Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció que se le exigirá a todos los trabajadores municipales, incluidos los profesores y policías, que se vacunen o que se sometan a pruebas semanales de coronavirus. Entre tanto, Florida se convirtió en el estado de la nación con mayor número de casos diarios de coronavirus. Registró 10.454 casos diarios en los últimos 7 días, el 22% del total del país. La cifra casi se ha multiplicado por 10, pues el 1 de julio reportó tan solo 1.839. Mientras tanto, España estableció cuarentena a viajeros procedentes de varios países, incluidos de Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de España, a partir de mañana 27 de julio serán aplicadas nuevas normas de restricción temporal a ingreso de viajeros procedentes de Colombia, Argentina, Bolivia y Namibia, países considerados de alto riesgo por el COVID-19. Las personas que viajen desde estas naciones deberán guardar cuarentena a su llegada durante 10 días, que se puede acortar a 7 si se realizan una prueba cuyo resultado sea negativo. En caso de que la estancia prevista sea inferior, deben acatar el aislamiento durante todo el tiempo. A pesar de que la orden tiene una vigencia prevista de 14 días, esta podría ser postergada. Solo podrán salir durante el periodo de aislamiento para comprar alimentos, productos de droguería y de primera necesidad, acudir a centros y servicios sanitarios o por una causa de fuerza mayor o situación de necesidad. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, denunció egoísmo de quienes protestan por la vacunación, mientras el Parlamento del país aprobó el uso del certificado sanitario. El gobierno de Francia continúa lanzando advertencias a sus ciudadanos que permanecen intactos en su postura de no vacunarse. Tras las masivas protestas en la nación contra la inoculación obligatoria, el mandatario Emmanuel Macron defendió las medidas, asegurando que cuando la ciencia da armas hay que utilizarlas, y calificó además a los antivacunas como irresponsables y egoístas. Que vaut votre liberté si vous me dites je ne veux pas me faire vacciner? Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté. Alors que vous aviez la posibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. El uso del certificado sanitario, una de las principales medidas para luchar contra la pandemia del coronavirus, fue aprobado en el Parlamento francés, lo que avivó aún más las manifestaciones en toda la nación. La medida da luz verde a las nuevas restricciones que incluyen la obligatoriedad de la vacunación para determinados sectores como el sanitario, y será necesario mostrar el certificado para ingresar a bares, restaurantes y medios de transporte. Tras los anuncios en los últimos 15 días, se ha registrado un aumento en las vacunaciones, por lo que la nación se acerca a los 40 millones de personas con al menos una dosis. El gobierno de Estados Unidos presentó un informe en el que expresa su preocupación por el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia frente a las compañías de capital extranjero. En su informe sobre el clima de inversión en Colombia para el año 2021, el Departamento de Estado presenta al país como un destino atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, es un serio llamado de atención sobre el rol de la Superintendencia de Industria y Comercio. En el capítulo titulado Competencia y Leyes Antimonopolio, el Departamento de Estado señala que los procesos en la SIC son excesivamente lentos. Según el informe de Doing Business 2020, el tiempo desde el momento en que un demandante presenta una demanda hasta el pago real y la ejecución del contrato es de 1.288 días. Además, el gobierno estadounidense cita serias preocupaciones sobre las condiciones que enfrentan las empresas de capital extranjero frente a la SIC. Compañías de Estados Unidos de América han expresado su preocupación por la capacidad limitada para apelar las órdenes de la SIC y la creciente dependencia de la SIC en órdenes para remediar los problemas percibidos. E incluso el Departamento de Estado señala casos en la superindustria en los que los procesos no son claros. Otras empresas estadounidenses han notado que las investigaciones de la SIC pueden ser demoradas y opacas. E insiste que hay preocupación de inversionistas por el papel y el proceder de la SIC. Los inversionistas también expresan preocupación por la gran dependencia de la Autoridad Nacional de Competencia y Regulación SIC de decretos para remediar los problemas percibidos. Por último, el informe aclara que Colombia está en el puesto 67 de 190 en el mundo en el ranking del Banco Mundial para hacer negocios y que la corrupción sigue siendo un desafío importante para el país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, reveló que la tasa de empleo tuvo un aumento de 1/10 durante el primer trimestre del año. Sin embargo, la empleabilidad en Colombia está por debajo de ese promedio.
La tasa de ocupación reportada por la OCDE se situó en el primer trimestre de 2021 en 66,8%, con 580,99 millones de empleos, una décima por encima del nivel registrado en los 3 meses anteriores y todavía debajo al 68,6% correspondiente al mismo periodo de 2020. Un comportamiento que evidencia que, si bien hay una recuperación del comportamiento del mercado laboral en el arranque de este año, aún falta camino para llegar a los niveles prepandémicos, tal y como sucede con Colombia, donde la empleabilidad en marzo de este año se estimó en 60,7%, valor muy inferior al promedio de la entidad multilateral, pero un poco mayor al 59,8% registrado en el último trimestre de 2020, pero lejano al 64,9% reportado en el mismo periodo del año pasado. Miles de personas fueron evacuadas en California, Estados Unidos, debido a 2 incendios que siguen su camino por el estado y que amenazan con destruir hasta 10.000 viviendas. Pese al esfuerzo realizado por más de 10 días para contener los incendios Dixie y Tamarack, el estado de California en Estados Unidos continúa gravemente afectado por las llamas que continúan expandiéndose. El fuego que ha obligado en las últimas horas a evacuar a 2.300 personas de sus hogares y amenaza con consumir entre 7.000 y 10.400 edificios de 4 condados, llegó antes de lo habitual en esta época del año a la región y se ha visto agravado por las altas temperaturas registradas en las últimas semanas y por la severa sequía que afecta al oeste del país. El incendio, que ya ha devorado más de 6.000 hectáreas, una superficie equivalente a la de Chicago, es tan enorme que ahora genera su propio clima y torna más difícil la tarea de los bomberos. La tormenta tropical Nepartak continúa su trayectoria hacia el Pacífico Norte al este de Japón y amenaza con tocar tierras niponas este martes. La Agencia Meteorológica de la nación asiática ya ha advertido sobre que la tormenta podría acarrear fuertes vientos y lluvias, así como un intenso oleaje. Este fenómeno natural, cuya llegada se espera en Tokio, podría perturbar la organización de varias pruebas de los Juegos Olímpicos. Tras ser confirmado como presidente electo de Perú, Pedro Castillo tendrá que lidiar con la presencia del exgobernador Vladimir Cerrón, jefe del partido que llevó a Castillo a la presidencia y quien se presenta a sí mismo como marxista-leninista y que podría convertirse en un obstáculo para el nuevo gobierno gracias a su poder en el Congreso. El duro discurso populista de izquierdas empleado por el exgobernador Vladimir Cerrón y que generó bastante incomodidad para la campaña de segunda vuelta del presidente electo Pedro Castillo podría convertirse en un obstáculo para el nuevo gobierno si éste decide moderar su postura. Cerrón, hijo de un profesor universitario que fue secuestrado y asesinado por militares en 1990 y de quien las autoridades creían que era uno de los ideólogos de Sendero Luminoso, también es dueño del partido que llevó a Castillo a la presidencia y el cual tiene 37 asientos en el Congreso. Quienes dividen sus apoyos entre estas dos figuras y de su relación dependerá la gobernabilidad del nuevo ejecutivo, aunque desde ya Cerrón advirtió que si Castillo se desvía, el partido lo va a rectificar. La siguiente es una nota comercial de Todos por Colombia. Un informe reciente publicado por WWF encontró que más de 43 millones de hectáreas de bosque se perdieron solo en los trópicos y subtrópicos durante un periodo de 13 años. Esto hace relación a los desafíos que la humanidad debe enfrentar por el cambio climático. El Fondo Porvenir, desde su programa de responsabilidad social empresarial, contribuye con importantes soluciones. En el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad y como aporte al medio ambiente, desde el 2017 hemos invitado a los colombianos a correr por un propósito. Hemos sembrado más de 10.000 árboles en 7 ciudades de Colombia. Nuestro reto este año, entre todos los que vamos a correr la media maratón de Bogotá, es que sumemos 100.000 kilómetros. Con esto sembraremos 2.000 árboles en el Parque Natural Chingaza y en el Parque de los Farallones. Los invito entonces a que participemos en la media maratón de Bogotá del 25 de julio al 8 de agosto. Muy buenas noches. El director del DANE, doctor Juan Daniel Oviedo, presentó hoy un nuevo informe sobre pulso social. ¿Cómo va nuestra nación? ¿Cómo van los jefes de hogar? Él es nuestro invitado esta noche. Doctor Oviedo, muy buenas noches. En resumen,
¿Cómo van los jefes de hogar de Colombia, doctor Oviedo? Bueno, Yamit, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes. Pues en efecto los resultados del pulso social demuestran una ligera mejora de las perspectivas de los hogares frente a cómo sienten que están sucediendo las circunstancias económicas tanto a nivel del hogar como del país. En efecto, en mayo, como consecuencia del paro nacional, habíamos visto la lectura más baja del indicador de confianza del consumidor, con 27.6 puntos sobre 100, y estamos viendo una mejora en junio de ese indicador a 31.7 puntos sobre 100, fundamentalmente porque las expectativas de que mejore la situación económica para los hogares y para el país en los próximos 12 meses mejoró. Sin embargo, todavía tenemos a los hogares percibiendo que la situación económica del país hoy, comparada contra hace 12 meses, está peor o mucho peor, y ahí tenemos a casi al 89% de los hogares manifestando que creen que la situación económica del país en junio del 2021 es peor o mucho peor que la que se observaba en junio de 2020. Ahora, la situación concretamente de los jefes de hogar con respecto a las jefas de hogar, ¿cuál es, doctor Oviedo? Bueno, ahí fundamentalmente lo que nosotros vemos es que las mujeres jefes de hogar no han corregido de forma tan importante, ligeramente están por debajo que los hombres jefes de hogar frente a estas percepciones, lo cual es consistente con las dificultades que están enfrentando las mujeres en su participación en el mercado laboral, así como otros contextos particulares que nosotros detallamos en el pulso social, como son las violencias basadas en personas conocidas, muy frecuentemente asociadas con su pareja o con su expareja. Entonces, en este caso particular, las mujeres jefes de hogar o las jefas de hogar están corrigiendo sus expectativas hacia una mejora, pero no tan fuerte como el caso de los jefes de hogar hombres. Pero tengo entendido, doctor Oviedo, que la situación de desempleo de los jefes de hogar es dramática. Exactamente, Yamita, y nosotros tenemos una circunstancia particular, y es que gracias a la pregunta que nosotros le hacemos a los jefes de hogar de si en este momento están percibiendo ingresos y adicionalmente si en este momento están desarrollando actividades laborales o no, lo que nosotros podemos establecer es que aproximadamente en junio de 2021 una cuarta parte de los jefes de hogar hombres en las 23 principales ciudades del país no se encontraba realizando actividades laborales o no tenía empleo, mientras que ese porcentaje se incrementa a más del 40% en el caso de las jefas de hogar mujeres, lo cual demuestra que para las mujeres el retorno a la actividad económica y el retorno al empleo va a una velocidad más lenta que para el caso de los hombres. Es decir, doctor Oviedo, el 25% de los jefes de hogar en Colombia hoy están sin empleo y el 40% de las mujeres jefes de hogar en nuestro país igualmente sin empleo. ¿Qué cifra tan aterradora? Exactamente, Yamit. Es importante precisar que este resultado se concentra para las 23 principales ciudades, es decir, no hablamos de los pequeños municipios o la zona rural del país, pero lo que demuestra es que en efecto todavía hay una cantidad de personas que estaban participando en el mercado laboral porque los jefes de hogar en la mayoría de los casos uno o dos siempre son considerados como los perceptores de ingresos naturales del hogar, pues todavía hace falta una porción de población para retornar al empleo en las 23 principales ciudades del país. Y además en la conferencia de prensa que usted ofreció para presentar esta situación del pulso social del país, reveló también que en materia de vacunación las cifras tampoco son muy halagadoras, ¿no?
Bueno, hay algunos avances importantes. Creo que el hecho de que tengamos apenas al 11.6% de los jefes de hogar expresando no querer vacunarse y que veamos ya a casi al 40% de los jefes de hogar urbanos en las 23 principales ciudades del país ya habiendo recibido una dosis o las 2 dosis en el caso de vacunas que requieren 2 dosis, pues muestra también un panorama de mejora en relación con las percepciones de vacunación que teníamos, por ejemplo, en noviembre o en febrero de este año. Pero en general, doctor Oviedo, en general, ¿la gente en Colombia se quiere vacunar o no? ¿Mayoritariamente tiene cifras? Claro que sí. Lo que nosotros tenemos en este momento es que en la medida en que ha avanzado el plan de vacunación y ya tenemos a personas vacunadas, si nosotros agregamos a las personas que ya están vacunadas con aquellas que reflejan tener una intención positiva de vacunarse, nosotros llegamos aproximadamente al 87% de los jefes de hogar urbanos o que bien ya se vacunaron o que quieren vacunarse. Mientras tanto, tenemos al 11.6% de los jefes de hogar, hombres y mujeres, en estas 23 principales ciudades del país, que demuestran no querer vacunarse en ese momento de la pandemia. Sin embargo, ese 11.6% es una reducción frente al aproximadamente 14-15% de jefes de hogar urbanos que manifestaban no querer aplicarse la vacuna cuando estábamos haciendo el pulso social, tomando como mes de referencia el mes de mayo. Ahora mire, doctor Oviedo, una cifra absolutamente aterradora que usted presentó hoy en este pulso social del Estado de la Nación es que una cifra muy preocupante de compatriotas solo tiene 2 comidas al día. ¿Cuáles son las cifras, doctor Oviedo? Bueno, Yamit, allí ese indicador de seguridad alimentaria está mostrando en cierta forma en el mes de junio una ligera mejora frente a su peor resultado en el mes de mayo como consecuencia del paro nacional. Lo que nosotros estamos planteando en términos de personas o en este caso particular de hogares en que alojan a esas personas es que de aproximadamente 7.4 millones de hogares de las 23 principales ciudades del país que en junio de 2020 tenían la oportunidad de consumir 3 comidas al día, aproximadamente 2.061.000 en junio del 2021 están consumiendo solo 2 comidas al día. Dice usted, doctor Oviedo, que en estas 23 ciudades el 7% de la población no alcanza a tener ingresos para consumir 3 comidas diarias, el 7%. Lo que nosotros estamos planteando es que en promedio solamente el 63% de los hogares de esas 23 principales ciudades puede comer 3 comidas al día. Eso significa específicamente, Yamit, que el 31.7% de los hogares en esas 23 principales ciudades en la lectura del mes de junio están consumiendo 2 comidas al día en lugar de 3 como lo hacían habitualmente. No, cosa tan terrible. 31% de la población en Colombia en estas 23 ciudades no consume sino 2 comidas diarias. 31%. Exactamente, pero lo importante, Yamil, es insistir en que ese 31% no es generalizado, o es decir, no tiene la misma magnitud en todas las ciudades, sino que se concentra en un retroceso muy importante en esas 4 ciudades del Caribe, nuevamente Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería. Qué barbaridad, doctor Oviedo. Hubo en el informe que usted presentó hoy, doctor Oviedo, ¿alguna otra cifra que haya llamado especialmente su atención dentro de esta investigación?
Bueno, aquí particularmente, Yamit, nosotros estamos mostrando dos dimensiones muy valiosas desde el punto de vista de vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres en este contexto de pandemia, no solo de carácter económico, sino desde el punto de vista de violencias basadas en personas conocidas. Estamos reportando que aproximadamente el 2.4% de las jefaturas de hogar, hombres y mujeres, están reportando haber sido sujetos de violencias psicológicas, como por ejemplo gritos, insultos o también el silencio o la indiferencia, en donde esta prevalencia de violencias es mucho más marcada para el caso de las mujeres jefes de hogar, en donde los niveles de prevalencia suben al 3%, y también a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Entonces también queremos nosotros resaltar que el pulso social nos está dando ya una visibilización de estos problemas de conflictividad que suceden al interior del hogar, en donde también pudimos refrendar que en el 44% de los hogares urbanos se considera que este tipo de violencias psicológicas, físicas o económicas están siendo más frecuentes en el contexto de pandemia que cuando no estábamos en esta situación. Lamentable esto. Doctor Oviedo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Usted ha sido muy amable. Muchas gracias, Yamit, y un saludo muy especial. Cifras para pensar y meditar. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.